acá alabando al Señor con ustedes. Es de veras un tiempo lindo y de veras lo de la oración es en serio, hermanos. Esperamos ver, ¿cuántos dijimos el próximo sábado? ¿Qué? 20. Vamos para arriba, al revés de Abraham, ¿verdad? Bien, hermanos, la oración es algo importante porque estamos viviendo tiempos de cambios, tiempos de diferentes, diría yo. Hay cambios de todo tipo, tal vez para los más jóvenes que no han vivido el tiempo que nosotros nos ha tocado vivir y nos hemos dado cuenta que sí hay cambios. Para usted tal vez será lo normal, lo cotidiano, pero nosotros sí hemos visto que hay cosas que van cambiando, aparte de sentirnos más sabios, ¿verdad? Pero sí hay cambios. Hay muchos cambios. Hay cambios en la tecnología. Es interesante que ahora podemos dar enseñanza. Ya no tenemos que tener los estudiantes ahí. Muchas de las clases que puedo dar ahora las puedo dar por internet. Y los estudiantes en su casa recibiendo la enseñanza. Eso es una bendición. Pero también hay otros cambios que no son tan buenos. A veces pensamos que lo que estamos haciendo es correcto. Algunas de las cosas que a mí personalmente no siento que sea algo positivo es que sentimos que tenemos una iglesia también que está cambiando. Antes de eso quiero recordarle que la Biblia dice que Dios no cambia. Entonces, la iglesia sí cambia. La semana pasada estuvimos en una iglesia y hoy, por cierto, me gocé. Creo que cantaste un himno ahí de esos himnos bonitos que tienen una letra y una bendición. Sí, ahora también. Este último canto estuvimos en una iglesia bautista y tal vez algunos dirán que aburrido porque tenemos cantos alegres, la música y toda esa cosa. Pero estos cantos con himnos y toda esa cosa tenían tanto sentido, edificaban tanto. O sea que uno podía sentir que había una conexión con Dios y cuando cantábamos era algo lindo. Yo por lo menos me gocé. Alguien diría que aburrido, ahora tenemos esto bien alegre. Y yo no creo que Dios esté preocupado en que si cantamos bien alegre o cantamos feo. Es más, aún los cantos que se cantan en el baño, Dios se deleita si el corazón está conectado con Dios. Pero usted puede cantar acá como los mejores, pero si su corazón no está conectado con Dios, a Dios no le interesó. O sea que Dios no lo conmovemos con esto. O sea que hay otras cosas que mueven el corazón de Dios. Y algunas de las cosas que hemos visto y nos acostumbramos a veces a eso, es que la Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Por lo menos cuando nosotros nos fuimos a África, dejamos un tipo de iglesia, hablando en general. Y cuando regresamos encontramos otro tipo de iglesia, más evolucionada y una serie de cosas en todos los sentidos. Recuerdo que hace mucho tiempo en la iglesia cuando un hermano, un simple hermano en la iglesia, tenía alguna cosa como divorciarse, dejarse de la esposa, cosas como eso, era un escándalo. Ahora el pastor se va con una hermana y es normal. Porque los hermanos siguen llegando a la congregación. No se van en algunos casos. En estos días hemos tenido un problema en Quebrada Ganado. Antes de que esta iglesia asumiera esta congregación, había una congregación ahí. Y algunos, si no sabían, el pastor dejó a la esposa, vendieron el templo y dejaron la congregación en el aire. Pues ahora resulta ser que el pastor volvió y ha estado visitando a algunos hermanos y quiere restablecer la iglesia porque Dios le ha hablado, porque Dios le ha ministrado, porque Dios ha cambiado y ha visitado a algunos y ha visitado al líder que dejamos, quiere tener una cita con él porque quiere dar un testimonio de cómo Dios ha cambiado su vida. Pero imagínese, si yo estoy testificando de que Dios cambió mi vida porque antes robaba, y ahora no robo, pero mientras estoy testificando, usted tengo una gallina debajo del brazo que me acabo de robar. ¿Podrías creerme que eso ha cambiado?
Y resulta ser que este señor viene ahora se juntó con una familiar de su esposa y la tiene con él, pero quiere testificar y quiere restablecer la iglesia y quiere cambiar lo que realmente Dios cambió. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque realmente están ocurriendo cosas terribles. Antes nos escandalizábamos por el pecado de un hermano, aunque todos somos iguales, pero hoy a veces los líderes lo están haciendo y la iglesia no se asusta. Hay alguna gente que sigue y se siguen congregando y parece que nos estamos amoldando a estos cambios muy malos. Eso se llama pecado. Yo dije al hermano, mira, la Biblia dice que no te reúnas con aquellos que fueren esto y esto, ni siquiera coman. Y él dijo, bueno, tal vez no podamos ser los líderes ahora, pero podemos congregarnos con ustedes. Bueno, vaya, congréguese en otro lado. Sí, yo creo que la Biblia habla de arrepentimiento, pero a veces queremos traer ciertas basuras a la iglesia que van a dañar más la iglesia y que están dañando la iglesia. Quiero que vayamos a la palabra, al Salmo 69, el versículo 9, y leamos este pasaje. Veamos qué nos dicen las Escrituras con respecto a ciertas cosas que nosotros debemos poner mucha atención, porque el enemigo es astuto. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Salmo 69, el versículo 9. Voy a leer para usted en esta versión. Dice, el celo de tu casa me consume. Sobre mí ha caído los insultos y las detracciones. El salmista está hablando compungido en su corazón, conmovido por cosas que están ocurriendo. Está siendo escandalizado. El Espíritu de Dios y dice de la siguiente manera, el celo de tu casa me consume. Una de las cosas importantes, hermanos, como dije antes, es que Dios es el mismo ayer y por los siglos. Puedo decirle y garantizarle que Dios no cambia. Dios no evoluciona. El Dios de ayer y el Dios de hoy es exactamente el mismo carácter, las mismas ideas, los mismos pensamientos. No ha cambiado de forma de ser, el carácter suyo es el mismo y Él espera que su iglesia, usted y yo, nos comportemos de la misma manera. Hay cosas que van a evolucionar, pero hay cosas que tenemos que mantener el mismo estándar porque Dios es el mismo. Amén. Dios es un Dios, la primera cosa que dice que Él es un Dios. Él es un Dios celoso y luego vamos a hablar qué es esto de celos. ¿Qué quiere decir celo? Porque cuando nosotros pensamos en celos, ¿qué es para usted celos? ¿Qué es tener celos? Bueno, puede ser una cosa, pero ¿qué más? Cuando alguien está celoso. Sienten que le quitan su propiedad, se siente ofendido. Y las personas, ¿hay aquí hermanos celosos? ¿Hay hermanas celosas? Yo espero que los haya. Luego le voy a decir por qué. Usted va a decir, bueno, pastor, ¿cómo es eso? Vamos a ver, sigamos viendo. Dice que Dios, porque somos cristianos, Dios es un Dios celoso, nosotros también. Luego vamos a explicarles un poquito esto. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Vayamos a este pasaje, seguimos viendo las características de nuestro Dios, las cosas que están en nuestro Dios, lo que Él representa, lo que Él es y su carácter, sus características. 20:5 de Éxodo, cuando está hablando de los 10 mandamientos, dice lo siguiente en el versículo 5: no te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy Dios que celoso. ¿Lo vieron bien? Anótelo. Dios es un Dios celoso y dice, yo Dios, para que no se confundan que era Moisés. Dios había dado este mandamiento a Moisés para el pueblo y le dice, y es como cuando Pablo firmaba, dice, yo soy un Dios celoso.
celoso. Capítulo 34, ahí mismo donde estamos, el versículo 14. Dice la palabra del Señor: no adores a otros dioses, porque el Señor es muy, vea, ¿qué dice? La Reina Valera lo dice un poquito diferente, ¿verdad? Dios celoso es, dice esta versión que yo tengo, Dios es muy celoso, es más que celoso. Dice que Dios es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. Ese es el Dios suyo, el Dios mío. ¿Se dio cuenta? Su Dios y mi Dios es Dios muy celoso. Tenga cuidado. Sigamos adelante entonces. Deuteronomios capítulo 5 y el versículo 9. Vamos a ver algunos pasajes que tienen que ver con todo esto que Dios reafirma en cada uno de estos pasajes, diciendo a su pueblo, poniéndoles sobre aviso, poniéndoles en muy claro cuál era la situación con él. Versículo 9 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En el versículo 6 dice: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, que te sacó de Egipto, país donde estabas. Y el versículo 9 dice: no te inclinarás delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea que el carácter de Dios, por esa transgresión, por la infidelidad, su celo va a tal punto que no solamente los transgresores, sino que aún su generación sufre las consecuencias. Y dice también la palabra: pero cuando nosotros caminamos en fidelidad con este Dios celoso, aún nuestra generación, dice que Dios la bendecirá por 1000 generaciones. O sea, pero Dios pone su firma. Oiga, que le quede claro: yo soy su Dios y soy bien celoso. En la evolución que tenemos parece que Dios ha cambiado y que Dios ya no es tan celoso. Y hay otras cosas que parece que ya no fuera así. El último pasaje que quiero que veamos está en Nahum, este profeta menor, en el capítulo 1 y el versículo 2. Alguien que lo tenga rapidito pueda leerlo. Nahum 1, 2. Agregó otros elementos, ¿verdad? Que no estaban antes. Dice que el Señor es un Dios celoso y dice algo más, que es vengador. Parece que estamos hablando de cosas que son pecado. Hablamos de celos. La Biblia nos habla que los celos no son buenos. La Biblia nos habla de un tipo de celo que es pecaminoso. ¿Cuántos creen que tener ira es bueno? La ira también es mala y dice que es pecado. La venganza también, el Señor dice: no venguéis vosotros, mía es la venganza. Pero el Señor sí es vengador. La venganza tiene su parte. Y además dice que el Señor es el Señor de la ira. Y termina diciendo el versículo: el Señor se venga de sus adversarios. Adversarios es la palabra para Satanás, para el diablo, que es el adversario. Pero también cuando estamos en contra del Señor, cuando no hacemos su voluntad, cuando no estamos caminando con Él, cuando no somos sus hijos, somos sus adversarios, o sea, demonios, diablos. Así es lo que quiere decir Satanás, adversario. Entonces, dice que Él se venga de sus adversarios. Entonces hemos visto una serie de cosas que están allí y que en la Biblia las encontramos para bien y también para mal. Por ejemplo, los celos. La Biblia habla que los celos hay un tipo de celos que son pecaminosos. Así que cuando estamos hablando de tener celos, cuidado, porque eso también es pecado. Entonces, ¿cómo es que Dios es celoso? La primera cosa que vamos a ver
es que el comportamiento de Dios acá, la manera como Dios se presenta, es su autoforma de presentarse, es como la actitud de un esposo con relación a ciertas cosas que su esposa está haciendo. ¿Cómo se siente? Terrible, ¿no? La palabra celos es lo que quiere decir es caliente, o como cuando el agua está a punto de hervir. O sea que ya va a hervir. ¿Alguien metería la mano en el agua que está ya a punto de que va a empezar a echar bombitas? No, ¿verdad? Caliente. Y es como cuando a usted se le enrojece la cara por una acción tremenda. O sea que, ¿por qué se le enrojece la cara? ¿Sabe por qué? La sangre sube. Entonces, cuando hay celos, las cosas son serias. Hay un cambio interno. Ya no podemos sonreír, algo está pasando, no podemos tener gozo, no podemos tener paz, a veces no podemos ni comer ni dormir. Esa cosa le quita todo, ¿no? Es terrible. Pero ¿será eso de lo que Dios está hablando, y será exactamente el celo que Dios tiene? Una de las cosas que queremos que usted entienda es que la Biblia nos enseña que lo que mueve, el eje que mueve el celo de Dios es la idolatría. Pero Dios no siente celos como usted y yo, los humanos, sentimos celos. Porque a veces confundimos esto. Cuando sentimos celos es porque estamos perdiendo lo que es nuestro, lo que tenemos ahí, qué sé yo, nos sentimos traicionados, nos sentimos rechazados, sentimos que nuestro orgullo, que nuestro ego está en juego. Pero realmente lo que mueve, el eje que mueve el celo de Dios es la idolatría, pero la base del celo de Dios es su amor. Dios no siente ser abandonado, Dios no siente que usted le está rechazando, que usted no lo está traicionando, lo está cambiando. En realidad lo que mueve el celo de Dios es su amor. Y no es que Él se sienta menos o más, porque Dios no necesita de usted ni necesita de mí. El celo de Dios está movido por su amor, y Él sabe que usted, lo que está pasando, lo que está ocurriendo con usted al adorar a otros dioses, es que usted va a perder. Es que usted va a ser dañado, es que usted va a ser transformado, y su amor es tal que Él no quiere que eso le pase a usted. No es el celo que nosotros sentimos. Cuando usted siente celo, la esposa no quiere ni que se le acerque. Pero Dios es lo contrario. Dios está dolido. Dios quiere que no te pase nada malo. Él quiere protegerte, como cuando los papás ven crecer a los niños. A veces no nos damos cuenta que han crecido y queremos protegerlos de tal manera que hasta los dañamos. Y pensamos que sin nuestro cuidado no van a salir adelante. Eso todo depende de cómo les hemos formado. Pero esa protección de amor, esta protección que siente la mamá cuando el hijo se le va a casar. Entra en celo a veces con la novia, ¿no? Porque ama tanto a su hijo, que está, y lo va a cuidar. Tal vez ni va a comer bien. Tal vez ni va a andar presentado, mi pobrecito. Yo le amo tanto. ¿Me está entendiendo? El amor de Dios es este celo. El celo de Dios es este amor que quiere guardarte. Dios sabe lo que te espera en la idolatría. Estos dioses paganos que no son dioses van a destruirte, van a hacerte daño. Porque a veces tenemos la idea de que Dios está pensando que se va a ir con allá y me está traicionando a mí. No, Dios no lo ocupa a usted, hermano. Dios te ama. Y yo creo que los esposos y las esposas sí deberíamos tener celo, pero celo de amor, no egoísta. Ese amor que ese cónyuge le amas tanto que lo que quieres es su bien. Pero el celo humano es distinto, ¿no? Sentimos que nos traicionaron. Ni me hable usted. Está celoso. Eso es pecado. Pero cuando usted viene a Dios,
Dios no te dice no y me hable, Dios te abraza porque te ama. Es su amor, la base del celo de Dios. Entonces hemos visto el carácter y Él nos reafirma: yo soy tu Dios celoso, yo no cambio. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios sabe. A veces nosotros, anoche por ejemplo, yo remarcaba algo, me llamaba la atención. Mi hijo estaba con nosotros y los fines de semana vienen con sus hijos. Y hay un chiquitín muy pequeñito, parece que en la familia estos chiquititos hacen mucha gracia, ¿no? Y este chiquito lo escuché muchas veces. Yo no dije nada, solamente le estaba oyendo. Le decía a mi hijo, su padre, muchas veces: papito, te amo. ¿Tiene qué? ¿Cuánto tiene? ¿2 años? 3 años. Papito, te amo. Y le abrazaba. Yo no sé, mi hijo, yo no sé qué pensaba. Seguramente yo recuerdo que le decía exactamente lo mismo. No sé si porque estaba pegado ahí, a veces como que. Pero ¿cuántas veces usted le dice a Dios sinceramente: Dios, te amo? Papito, te amo. Dice la Biblia, hablando de su iglesia, hablando, no de su iglesia, hablando del pueblo de Israel, dice la palabra, Dios dijo: este pueblo de labios me honra. Pero ¿qué sigue diciendo? Su corazón está lejos de mí. Podemos cantar, podemos hacer muchas cosas, podemos decirle un montón de cosas al Señor, podemos decirle a la gente: alábele, alábele, Dios está aquí, por acá y para allá. No va a pasar nada, hermanos, si el corazón no está conectado. Y además hasta podrían hacerlo. Pero Dios no puede ser burlado. Dios conoce. Dios sabe lo que hay en nosotros. Y Dios es un Dios celoso. El asunto es que nosotros creemos y esperamos que nuestros cónyuges nos aman. Y esperamos demostrarle que les amamos. Nada hacemos con decirle le amamos, le amamos, le amamos. Sí, son solo palabras. ¿Cierto? Dios espera hechos. Entonces, su pueblo también debe ser un pueblo celoso. Y volviendo un poquito atrás, yo espero que usted sea celoso, más que celoso, receloso, pero no con este celo enfermizo, sino con este celo divino, porque usted ama a su cónyuge. Amén. Y lo que quiere es lo mejor para él o ella, porque le ama. Y cuando se vuelva, si es que te falló, abrázale: te amo. Lo que quería era tu bien. No hay rencor, no hay dolor, porque por eso es que Dios es un Dios perdonador también. Esta característica la vemos en Jesús. En el capítulo 2 de Juan, el versículo 17, la primera vez que Jesús limpió el templo de bandidos. Siempre ha habido este problema en la casa del Señor, hermano, y lo sigue habiendo hasta el día de hoy, ¿sabían? Sí, lo sigue habiendo. No estoy hablando de este lugar, estoy hablando de la casa del Señor, la iglesia del Señor, el pueblo del Señor. Y los líderes tenían una venta de garaje en el templo, porque se ofrecían sacrificios de palomas, ovejas, bueyes, todos estos animales. Y cuando se le compraba al sumo sacerdote, los animales eran más sagrados. El sacrificio era mejor delante de Dios. Entonces vendían en el templo. Y cuando Jesús llegó, hizo un látigo de cuerdas y no iba con una sonrisa oreja a oreja, les estaba dando, y le estaba dando en serio. Parecía un loco, volcaba las mesas. Yo creo que si usted lo hubiera visto, se hubiera escandalizado. Volcaba las mesas, botó la plata, se fueron las palomas, hizo todo un desorden ahí. Y cuando sus discípulos vieron esto, dice la palabra, San Juan capítulo 2 versículo 17, que se acordaron: el celo de tu casa me consume. ¿De qué estaba lleno Jesús? De celo de Dios. ¿Porque los odiaba? No, porque los amaba. Justamente porque los amaba. El celo de tu casa me consume. Dice, esta ha sido llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de bandidos.
Tristemente hoy uno de los cambios que he visto, que a veces aún en los lugares donde el pueblo de Dios se congrega, a veces hay bandidos. Están ahí y cantan y alaban. Y hermana, tenga cuidado, le puede echar el cuento también. Eso está de moda. Es pecado. La Biblia lo llama pecado. El celo de tu casa me consume. Recuerdo cuando estábamos en San Carlos, había alguien ahí que las hermanas le daban la mano y se quedaba con la mano. ¿Qué hay que decir? Devuélvamela. Este fin de semana escuché a alguien que me decía, con alguien que está en la iglesia y que dirige los cantos, una chiquita de unos 15 años, dice: mamá, viera que no me gusta cómo ese hermano me mira. El celo de tu casa me consume. Y yo creo que una de las cosas importantes es que nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener celos. El problema es que hemos evolucionado tanto que ahora ya no nos queremos meter con nadie. Y aún en la iglesia se nos ha enseñado: no se meta conmigo, esa es mi vida privada. Sí, yo sí quiero meterme con usted, porque le amo. Y usted tiene que meterse con el hermano, porque usted le ama. Exhórtele. Exhortar no es regañar, exhortar es animar. Si usted ve el pecado, esperamos que sienta ese celo por la obra del Señor y reaccionemos. Pero resulta ser que hemos cambiado esta mentalidad. Y a veces ni siquiera en nuestra congregación. Y cuando pensamos en otra congregación es peor. Porque a veces pensamos que esa otra congregación que no es la nuestra, casi ni pueblo de Dios es. Vivan como quieran. No se meta con él, de por sí no es de nuestra iglesia. Oiga, somos el cuerpo de Cristo. Todos los que hemos sido lavados, no hay denominaciones para Dios. Todos somos el pueblo de Dios. Y si usted no quiere meterse con la vida de su hermano por amor, y no estoy hablando de criticarle, no estoy hablando de todas estas cosas, estoy hablando de animarle, de ayudarle, entonces este no es su lugar. Porque somos un cuerpo. Y como cuerpo, todas mis partes me son necesarias. Y cuando alguna de mis partes está pasando algo, todo mi cuerpo se duele. Lo que a ti te pase, a mí me pasa. Lo que a ti te duele, a mí me duele. Tus logros son mis logros. Tus bendiciones también son las mías. Pero tu dolor también es el mío. Y tu pecado también me alcanza. Pero cuando yo logro que la bendición de Dios venga sobre mí, también viene sobre tu vida. Eres parte mía, estamos separados, no hay manera. Entonces sí voy a meterme con tu vida. Métase con la mía, hermano. Yo lo autorizo. Métase con la mía. Si me ves en algo, exhórtame. Ayúdame. Cuando te metes con mi vida, sé que me amas. Pero cuando no te metes con mi vida, es porque no me amas. No te importa lo que me pase. No te importa lo que yo sufra. No te importa las consecuencias que tenga. Eso significa que no me amas. Amén. La cultura nos ha cambiado. Ahora ya está en los hogares. Los hijos le regañan al padre o a la madre y le hablan fuerte. No importa si le dice algo, se lo come y lo vuelve a vomitar y toda esta cosa. Y nosotros también nos ajustamos a eso. Realmente no debe ser así. Mire lo que dice la Biblia cuando habla de que el creyente debe tener celo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 7, el versículo 11. Vayamos al Nuevo Testamento. Así como Jesús también tuvo celos, no porque no les amaba, pero al contrario, porque les amaba. Segunda de Corintios, el capítulo 7, el versículo 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Voy a leer en esta versión para usted. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene
de Dios. Esta tristeza que proviene de Dios. Es importante que remarquemos eso. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Pablo les había exhortado muy fuerte antes. La iglesia de Corintio era una iglesia con mucho pecado, con mucha situación. Seguramente cantaban lindo, hablaban lenguas, una serie de cosas, pero con mucha situación Pablo les exhorta fuertemente. Y finalmente, ¿por qué les exhorta Pablo? ¿Porque no les amaba? Porque les amaba. Y finalmente su exhortación y su celo por ellos ha logrado producir frutos. Y Dios trajo una reivindicación, una bendición para esta iglesia. Y dice que ahora hay un cambio que Dios ha traído sobre ellos. Pero para que Dios hiciera eso, Pablo tuvo que llorar, exhortarles, y les dice fuertemente: espérense que llegue para que vean. Algunos dicen que la palabra es fuerte cuando está de lejos, pero cuando está presente es débil. Espérense para que vea cuando llegue. De algunos dice: me he hecho enemigo, pero ahora les manda esta carta lleno de amor diciendo: mi celo ha producido en ustedes el fruto que esperábamos. Así que el celo suyo por su hermano va a producir el fruto que Dios espera. Pero si te quedas pasivo individualmente, no te quieres meter con nadie, y es más, posiblemente vas a correr el riesgo que te diga: no se meta con mi vida, sí me quiero meter con la suya. Y me voy a seguir metiendo con la suya hasta que usted cambie o se vaya. Sí. Es el celo de Dios, hermanos, en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? No porque queremos que usted se vaya, hermano. No queremos que se vaya. Queremos que Dios te bendiga y lo hacemos porque te amamos. ¿Nos amamos? Demuéstreselo al hermano con su vida, no solamente hoy. Tenemos toda una vida hasta que el Señor venga en este lugar, hermano. Así que vamos a convivir juntos bastante tiempo. Amén. ¿Qué más sigue diciendo la palabra? Capítulo 11, versículo 9, ahí mismo donde estamos, en 2 de Corintios. Capítulo 11, versículo 9, dice la palabra del Señor: cuando estuve entre ustedes, 11, no es 9, sí, 11, 9. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para los hermanos. No es el pasaje. Bien. Leamos el capítulo 9, versículo 2. No era el 11. Capítulo 9, versículo 2. Dice la palabra del Señor. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 2. Porque conozco la buena disposición que ustedes tienen. Esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios, diciéndoles que desde el año pasado ustedes, los de Acaya, estaban preparados para dar. El entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Estaban produciendo fruto el celo de Pablo. Había cambio. Y el cambio de ellos estaba experimentando un cambio y un estímulo en la vida de otros. Es que mi vida ayuda a otros a disponerse para el Señor. Y cuando se dispone para el Señor, la bendición de Dios fluye. Entonces, mi celo es importante. Ahora sí, capítulo 11, versículo 2. El celo que siento por ustedes. Pablo también sentía celo como nosotros debemos sentirlo. El celo que siento por ustedes proviene ¿de dónde? De Dios. Pues los tengo prometido a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. El celo
que sentimos por la iglesia es que la iglesia camine con el Señor. ¿Con qué fin? Para que sea bendecida. Que su vida esté en comunión con Dios para que Dios te bendiga. Es la bendición de Dios, hermanos, la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero Dios bendice cuando nosotros caminamos en esa intimidad con Dios. Lo mismo dice Santiago, pero hay otro tipo de celo, como dije antes, ese celo pecaminoso, ese celo negativo, ese celo que no proviene de Dios, ese celo que es el orgullo nuestro, que ansiamos, nos sentimos celosos porque estamos perdiendo lo que consideramos que es de nuestra propiedad. Nuestro orgullo se siente lastimado y entonces herimos. Ese celo no viene de Dios. No estamos buscando el bien del otro, estamos buscando nuestro propio bien, y eso es pecado. Así que tenemos que hacer la diferencia entre este celo. Mire qué diferencia. Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 3 nos está hablando de este otro tipo de celo que no viene de Dios, que no viene del Señor y que muchas veces está en la iglesia. Es un celo competitivo, es un celo que hace daño, es un celo que lo único que busca es el bienestar de las personas. La persona que está sintiendo esto y lo está reclamando. Dice el versículo 3, pues aún son inmaduros, mientras haya en ustedes celos. Que dije que el pueblo de Dios tiene que tener celo, pero no de este tipo. Este tipo de celo es pecaminoso. Mientras hay en ustedes celos y contiendas, el que lo hace mejor que yo. Estamos a veces en competencia y no para la gloria de Dios. Eso es pecado. Eso no es correcto. Mientras hay en ustedes celos, contiendas, y sabemos todo lo que después viene, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no están compartiendo? Dice, ¿acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Yo diría carnales. ¿Hay de este tipo de celo en el pueblo del Señor? Sí, tristemente. Abunda más que el otro. No nos preocupamos si el hermano está caminando mal, si está en pecado, si no ha vuelto a la iglesia, pero si está compitiendo conmigo, si lo está tratando de hacer mejor que yo. Por lo menos hoy yo alabo al Señor por los músicos. Por lo menos yo fui edificado. Dios los ha bendecido. Ustedes tienen gran talento. Y por lo menos yo, espero que usted también, yo fui bendecido. Gracias a Dios por eso. Mi oración es que este culto haya sido, es que esta alabanza que estos hermanos dieron haya sido de agrado al Señor. ¿Y de qué depende que haya sido agrado al Señor? No de cuán bien lo hicieron, de lo que hay en sus corazones. Porque ustedes lo pueden ver hecho muy bien, pero si hay cosas en sus corazones, si hay otros dioses, Dios no lo impresionamos con eso. No lo impresionamos con eso. Entonces queremos hacerlo cada día mejor porque le amamos. Porque le amamos. Porque le amamos. No para que Dios nos dé una palmadita, qué bueno, no, porque le amamos. Porque queremos hacerlo mejor para Él. Como el niño que decía, papito, te amo. Y por eso quiero hacerlo de la mejor manera. El problema es que este niño un día crece y tiene 14 años o 15 años. Y ahora, padre, es ridículo, no me moleste, qué sé yo, una serie de cosas. Qué terrible que pasa eso. Que no ocurra eso, que seamos siempre esas personas que andamos comprometidos con el Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 20, esta lista muy conocida, ¿no? Si quiere buscarlo, esta lista que son las obras de la carne. Dentro de ellas está incluido celos, celos pecaminosos. Hay un espíritu de celos. En el pueblo de Israel dice, cuando entrara en el esposo espíritu de celos, hay un espíritu ahí. Hay un demonio ahí que a veces hace tanto daño, que trae terrible problema en los hogares, agresión, maltrato para los hijos, egoísmo, un montón de cosas. Eso es pecaminoso, ahí no hay amor, lo que hay es egoísmo. Las personas están buscando su posición, celos de envidia, como dijo el hermano. A veces estamos tan envidiosos que estamos celosos de que el otro está progresando, cuando deberíamos de gozarnos. Cuando deberíamos estarnos gozando, cuando Dios derrama un fluir del Espíritu sobre mi hermano
y no lo derramó sobre mí, qué gozo siento, qué lindo, qué Señor, qué maravilloso. Ah, no, Señor, y mire, este acaba de llegar a la iglesia. ¿Qué te pasa? Yo estoy hace tiempo acá, es a mí que debías de habérmelo dado. Creo que les conté una vez, creo que se los conté una vez que un hermano en África recibió una computadora que le regalaron, pero no sabía usarla. Y había otro que era experto en eso. Y dice, ¿ves cómo es Dios? Dios da pan al que no tiene dientes. ¿Usted cree que estaba gozoso? Estaba celoso con Dios. En otras palabras, estaba diciendo, Dios, tenías que haberme dado a mí que la sé usar, este ni la sabe usar. Dios da pan al que no tiene dientes. Y mi esposa decía, eso sí, pero aún el que no tiene dientes remoja el pan en el café. Dios lo sabe, Dios nos ama. Dios es bueno. Amén. Fue este celo malvado de los líderes religiosos judíos que llevaron a Cristo a la cruz del Calvario. Los líderes estaban celosos de Jesús y buscaron por todos los medios, aunque era el plan de Dios de que Jesús fuera a la cruz, pero ellos, por su celo malvado, hicieron todo lo posible para matarle. Y las consecuencias vinieron sobre ellos por su pecado, pero la bendición vino sobre nosotros. En el capítulo 2 de Apocalipsis, el versículo 14, quiero que leamos este pasaje. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14. Ahí vemos algo que el Señor está diciendo a esta iglesia de Pérgamo. Está hablando a la iglesia de Pérgamo y dice el versículo 14, no vamos a leer todo, solamente este pasaje. No obstante, después de decirle algunas cosas buenas, a la iglesia tenía cosas buenas esta iglesia. Tenía fidelidad en algunos de sus miembros, pero, dice el versículo 14, no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Ustedes cantan bien, adoran bien, hacen todo esto, diezman, juegan bien al fútbol y tienen un buen grupo para matrimonios, hacen muchas cosas. Bueno, no, perdón, estoy hablando en general de la iglesia. Pero tengo unas cuantas cosas, dice, contra ustedes. ¿Y qué es lo que tenía contra ellos? Que toleran, simplemente toleran a los que tienen ahí, y estos tienen una doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de Balaam. ¿Saben cuál es la doctrina de Balaam? ¿Alguien sabe acá cuál es la doctrina de Balaam? Y no quiero caer en eso que dicen que hay doctrinas de esto y esto, pero aquí la Biblia dice que tenía la doctrina de Balaam. Parece que Balaam sí tenía una doctrina. ¿Saben quién era Balaam? Sí, claro, deben de saber. Era un profeta del Antiguo Testamento. Era un profeta muy peculiar. Hablaba de parte de Dios. Dios le hablaba, le daba visiones. También usaba la hechicería. Y tenía otras cosillas más. Yo les puedo asegurar que ahora muchas de las profecías que se dan, tal vez más del 90%, no vienen de parte de Dios. Sin embargo, a la iglesia le fascina esto. Hay una persona que especialmente yo no le recomiendo ni que se meta con ella, ni que lea, ni que se involucre. Y usted va a decir, pastor, y si quiere hablar conmigo, después hable conmigo. Se llama Ana Méndez. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Esta mujer enseña en la iglesia, hay un montón de seguidores, que cuando usted compra sus cuadros que ella pinta y lo lleva a su casa, es como si, oh Dios, la bendición está fluyendo ahí que emana de sus cuadros. Y por cierto, valen caro, porque ella fue al cielo y cambió muchas cosas y sabe cómo es la cosa. No importa lo que la Biblia dice, ya sabe cómo es la cosa. Eso es falsa doctrina. Y está llevando el pueblo a pecado, a idolatría, a apartarse de Dios. Pero hay muchas en la iglesia, y espero que aquí no haya, hay mucha gente que le fascina esto, porque hay otras cosas, no todo lo que brille es oro, hermano. Hay cosas que parecen buenas, pero por debajo está el anzuelo y hay pecado. Tenemos que tener cuidado. La palabra más segura es la Biblia, pero nos fascina que nos estén diciendo cosas.
Nos fascina que nos estén estimulando. Nos fascina que nos estén diciendo, así dice el Señor. ¿Qué dice el Señor aquí? ¿Cómo sabes que es el Señor? Y estamos cayendo en trampas del diablo, satánicas. Que Dios nos ayude, hermanos. Es lo que yo llamaría en este pasaje del capítulo 25 de Números, la victoria de Balaán. Pues este Balaán era un profeta que hablaba de vez en cuando de parte de Dios, pero también usaba la hechicería. Y también usaba otras cosas. Y a veces, y cuando hablaba de parte de Dios, era un profeta de Dios, no era del pueblo de Israel. Murió luchando contra el pueblo de Dios. Pero este hombre, que no era, su corazón no era recto, aunque hablaba de parte de Dios. Un día el rey de Moab, Balac, lo manda a llamar apresuradamente porque hay un pueblo que se ha extendido en las llanuras ahí, cerca de Moab, que era el pueblo de Israel que Dios había sacado de Egipto. Este pueblo había tenido ya algunos combates y había salido victorioso. Muchos ejércitos de las naciones no habían podido doblegarlos. Están ahí delante de ellos y está temeroso. Entonces la solución es mandar a traer a este hombre para que los maldiga. Ellos tenían la creencia que el que estaba maldecido, así que maldíceles para que yo pueda vencerlo. Y te voy a honrar bien, te voy a dar honores. Depende de la ofrenda, hermanos, el culto está mejor, ¿no? Y entonces le dice, te voy a honrar si vienes y me los maldices. Y Balaán, que hablaba de parte de Dios, le dice, voy a decirte solo lo que Dios dice, pero Dios conocía su corazón, y en su corazón, si me pudiera ganar esa platilla. Y Dios le dice, no vas. Finalmente Dios, que conoce el corazón, el hombre sigue insistiendo y le manda a otros mensajeros y finalmente decide ir. Pueden leer ustedes la historia luego, no les voy a contar esa historia, quiero contarles lo que realmente pasó. Cuando llega, le dice, voy a honrarte. Y le dice, pero conste, bien espiritual, bien religioso, pero conste, yo no voy a decirte solamente lo que Dios me diga. Yo soy un hombre fiel, profeta de Dios. No voy a hablar lo que Dios no me diga, solo lo que Dios dice. Si se hubiera quedado con lo que Dios le dijo, hubiera estado bien. Lleva al primer altar y viene la visión de Dios y empieza a bendecir al pueblo. Y le dice Balac, oye, pero te traje para que los maldigas, no para que los bendigas, ya que no los bendice, pero no los maldice, pero tampoco los bendigas. Dice, bueno, vayamos allá, tal vez allá Dios tenga otra palabra. Qué terrible. Este hombre no estaba por el pueblo de Dios. Este hombre no estaba interesado en las cosas de Dios. Si se hubiera mantenido en lo que Dios le reveló y le mostró, otra cosa hubiera sido. Pero vamos allá, tal vez allá Dios tiene otra palabra y otra vez Dios trae visión sobre él y los bendice. 4 veces lo hizo. No recibió la paga, perdió la plata y ya mejor dejemos a Dios quedito. Por eso es que yo llamo el triunfo de Balaán sobre Dios, porque Dios habló palabra de bendición para el pueblo. Y Balaán le dice, oiga, pero hay otra manera. Yo te puedo decir cómo este pueblo puede ser maldecido. Dejemos a Dios de lado. ¿Sabe una cosa? Envíale las chicas bonitas y guapas. Envíalos a adorar a Baal Peor, que era el Dios de las montañas, era el Dios también de las llanuras, era el Dios de la cosecha y de la fertilidad. Y en sus cultos se hacían muchas herejías y sobre todo el pecado sexual y las orgías. Invítalos. Parece que esto no era muy atractivo para las mujeres judías, eran más estables en esto, pero sí para los hombres. Y se ganó la plata. Lo honró bien. Lo que no pudo hacer los ejércitos de las naciones, lo lograron las mujeres. 24,000 judíos murieron por el juicio de Dios. Lo que no pudieron las naciones, estas chicas lo lograron. Y a veces, y yo veo por el pasaje del capítulo 25 de Número que ellos estaban tratando aún de establecer ciertas cosas, ciertos pecados dentro de la iglesia. A veces estamos tratando de meter prácticas extrañas al culto del Señor. En el culto a Baal se hacía todo este tipo de orgías y se practicaban cultos religiosos de pecados sexuales inmorales. Pues no, el pueblo no solamente cayó en esto,
Y no solamente por eso ahorcaron a los líderes. Y mientras estaban llorando por el sufrimiento de perder a sus familias, el pecado sigue ocurriendo en sus narices. A veces nosotros estamos tan cansados de luchar. Ya no vale la pena luchar, hermano. Es caso perdido. Lo mejor es que yo camine con el Señor, y si usted no quiere caminar, eso es su problema. Sí, es mi problema. Aún Moisés estaba llorando lo que había ocurrido. 24,000 muertos, y la mano de Dios estaba sobre ellos para castigo. Mientras tanto, Sinri, un líder, uno de los hijos de los líderes del pueblo de Israel, viene entrando. Está Moisés ahí llorando. Pasa delante de Moisés. Moisés lo ve. ¿Dónde va? Va ahí con una madianita que se llama Cosbi. Pero Moisés está dolido. No tiene tiempo de reaccionar, ni siquiera dijo nada. Siguió con su duelo. ¿Cuántas veces en la casa hemos luchado y ya finalmente bajamos el brazo? Ah, muchacho, que Dios te ayude. No, hermanos. Toleran ahí, dice la palabra, Apocalipsis 2:14, a los que tienen esta doctrina de engaño, de mentira. Y a veces no tenemos que predicarla, la predicamos con nuestra vida, con nuestras actitudes. Lo que usted y yo hacemos influye en la vida de los demás, influye en la vida de la gente. Imagínense si yo como pastor dejo a mi esposa que se porta mal y es difícil y qué sé yo, y me busco una que esté mejor y que más tranquila y más calmada, y sigo predicando, y ustedes vienen a la congregación, ¿qué cree que va a pasar con ustedes? Ustedes también la van a hacer, ¿no? Si el pastor lo hace, no es malo, no es pecado. Al fin y al cabo, tenemos que reinterpretar la Biblia. Yo me acuerdo cuando en los años 70 y 80 se predicaba la teología de la liberación, y ellos decían que había que releer el Evangelio. Yo creo que ahora estamos como releyendo la Biblia para descubrir que al fin y al cabo no era tan malo. En aquel tiempo que se molestaban porque un hermano se divorciaba cuando tenía una esposa tan difícil. Vea que no es tan malo, que ahora hasta el pastor lo hace. Eso se llama la doctrina de Balaán. Enseñar a los hermanos a pecar. A veces no tenemos que decirlo con palabras, nuestros hechos. ¿Y qué va a pasar cuando los nuevos vengan a la iglesia? Van a aprender exactamente lo mismo. Tengo unas pocas cosas contra ti, aunque haces esto y esto y es bueno, pero tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Capítulo 31, versículo 16 del libro de Números. ¿Qué fue lo que hizo Balaán? Vea, Números 31, 16. Balaán aconsejó a Balac, y vea las consecuencias, vea lo que dice la Biblia, lo que pasó, dice la palabra, claramente ahí lo enseña. Si fueron ellas, ¿quién? Las mujeres, lo que no pudieron hacer los ejércitos de las naciones. Si fueron ellas las que aconsejadas, ¿por quién? Por Balaán, hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal Peor, por eso murieron tantos en el pueblo del Señor. Le voy a decir una cosa, hermanos. Se nos ha enseñado que el diablo viene como león rugiente, ¿cierto? Eso dice la palabra. El diablo a veces cambia su estrategia. Él sabe que como león rugiente somos bien evangélicos y nos damos cuenta. Viene con mucho ruido. Oiga, si no lo logra como león rugiente, lo logra como serpiente. Las serpientes no hacen ruido. Cuando te das cuenta, está mordido sigilosamente. Así que no sigamos esperando el león rugiente. Él va a seguir rugiendo, pero posiblemente que cambie de estrategia y te está llegando algunas veces como serpiente, a través de cosas, a través de trabajos, a través de amistades, a través de relaciones, a través de buenos negocios, a través de cosas que no hay que perder. Esa oportunidad se presenta una vez en la vida. Eso dice el diablo. ¿Y qué ocurrió? Números capítulo 25, el versículo 6
y voy con esto terminando, veamos lo que ocurrió con este caso. Versículo 6. Dice, mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión, un israelita trajo una madianita y en presencia, y lo remarca el Señor, y en presencia de Moisés y toda la congregación. ¿Qué pasó? Tuvo el descaro de presentársela a su familia. Antes era cosa seria que un hijo de un creyente le presentara la pagana a los padres cristianos. Ahora no, tal vez se convierta. Y en la iglesia no hay problema. Hermanos, a veces hay pecados que tal vez con todos los problemas y la situación, los pastores no lo estamos viendo, no lo ven. Pero usted lo está viendo. Y la congregación, y este hombre, la congregación no dijo nada, todos lloraban sus penas. Estamos orando acá, Señor, porque tenemos tantas dificultades y problemas. Cambia esto, cambia lo otro, transforma esta situación. ¿Qué va a transformar? Nada. Y Simri, y este chico que estaba aquí, Fines, que era el nieto de Aarón, vio a Moisés, vio a Simri, vio lo que estaba ocurriendo, vio la congregación, nadie reaccionó. Otra vez, ¿será que es mentira? ¿Cuántas veces usted dice, pero si el pastor no dice nada, entonces será que está bueno? Me molesta, pero ¿será que es que yo soy extremista? Entonces, si el pastor no dice nada, está bien, calmémonos. ¿Debe ser esa la actitud nuestra? ¿Qué hizo Fines? Miró a Moisés, Moisés no hizo nada, siguió llorando, miró a los demás, miró a Aarón, miró a todo el mundo, nadie hizo nada, miró a la congregación, no pasó nada, se la presentó a la familia, muchacho, tranquilo, se fue al cuarto a su pecado, posiblemente ya estaba trayendo lo del culto pagano, lo estaba trayendo ya la misma congregación. Fines coge la lanza, se va detrás de él sin consultar a nadie y los clava a los dos. Y dice que la mortandad cesó porque tuvo celo de Dios. Un hombre, usted puede hacer la diferencia. Usted puede hacer la diferencia. Y no estoy hablando de andar criticando a todo el mundo y andar detrás de todo el mundo como un policía. Estoy hablando de que si el pecado está ahí hay que denunciarlo. Y hay que denunciarlo. Y hay que denunciarlo. Y hay que orar. Y hay que amar porque usted ama a ese hermano. Su problema es mi problema. El problema de su hermano es su problema. No es asunto que aquí somos individualistas. Esto nos ha afectado. Respéteme para que te respete. Sí voy a respetarte cuando tú respetes al Señor. Pero cuando tú no respetes al Señor, no voy a considerarte, voy a amarte y voy a seguirte como dije y voy a molestarte, sí voy a exhortarte. Si eso te molesta, voy a molestarte hasta que cambies y la bendición de Dios venga sobre ti o te vayas. No voy a dejarte tranquilo. Amén. Y termino con esto. ¿Cómo podemos saber que nuestro celo es un celo que viene de Dios o es un celo pecaminoso? Porque a veces nosotros simplemente estamos pensando que tenemos el celo de Dios, pero no, el celo que tenemos es nuestro. No me gusta cómo cantas, no me gusta cómo te vistes, no me gusta cómo haces esto, eso es mío, no quiere decir que es del Señor. A veces estamos criticando a la gente y molestando a la gente por cosas nuestras, por nuestros prejuicios, por nuestros pecados. ¿Cómo sabemos que el celo viene de Dios y que no es nuestra cosa? Que no es que a usted resulta ser que no va a esa iglesia porque no le gusta cómo la hermana se pone los zapatos. A veces estamos impidiendo que la gente del mundo venga a la iglesia porque no los dejamos ahí entrar porque no se viste como nosotros pensamos. ¿Cómo sabemos que el celo que tenemos viene del Señor? Número uno, tenemos que preguntarnos, ¿por qué estoy enojado con esa cosa que está ocurriendo? ¿Por qué estoy enojado? Tengo que preguntarme, ¿por qué es que me molesta tanto la actitud de este hermano o de esta hermana? ¿Por qué es que me molesta tanto? Y esto me responde la segunda pregunta. ¿Los derechos de quién están siendo violados? ¿Mis derechos o los de los otros o los del Señor? Lo que la palabra dice. ¿Soy yo o es lo que la palabra está diciendo? ¿O esto está afectando a la congregación? Tercera cosa,
se está violando la verdad de Dios, se está en contra de la palabra. Si descubre que son tus derechos, mejor cálmate, arrepiéntete y pídele perdón al Señor. Pero si descubre que es la palabra del Señor, no importa lo que los demás digan, tienes que mantenerte firme y que este celo de Dios llegue hasta su fin, porque eso es lo que puede cambiar la situación. Que tenemos que pensar con respecto a esto ¿es el nombre de Dios el que está siendo mancillado, o es mi ego, o es mi iglesia, es mi denominación? Como dije antes, a veces no nos preocupamos ni por la nuestra, pero las otras congregaciones que tiene, qué sé yo, Puertas del Cielo, ¿qué importa que se llame Puertas del Cielo? Si son cristianos, son mis hermanos. Amén. Yo no soy el pastor de ella, por eso no le digo nada. Sí le voy a decir aunque no sea su pastor, porque mi hermana es parte del cuerpo. Y cuando se trata de la justicia de Dios y la verdad de Dios, tenemos que ser inflexibles, tenemos que ser celosos. Somos un cuerpo y la iglesia somos todos los redimidos. Dios ha puesto líderes, pero están ahí para que les apoyemos. Y lo menos que puedes hacer es decirle al pastor: mire, pastor, lo que está pasando es esto y esto y esto. Y si el pastor no hace nada, pues vaya usted en amor y le exhorta, porque es su hermano o es su hermana. Eso significa: el celo de tu casa me consume. Y cuando el celo de tu casa empieza a consumirnos a todos, yo le garantizo, hermanos, que el avivamiento de Dios vendrá a la congregación, que tus vidas, la vida de tu familia, todas las cosas van a cambiar, porque Dios estará contento. La plaga, el castigo de Dios que estaba sobre el pueblo por el pecado, Dios lo detuvo porque Fines tuvo celo de Dios. Yo espero que usted piense esto. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Mañana volverás al trabajo? ¿Mañana volverás a viajar en el bus? ¿Estarás ahí en todas tus cosas cotidianas? Ahí sos cristiano. Ahí vas a tener que testificar, ahí vas a encontrar hermanos. Y dice la palabra, y termino con esto, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, un pasaje que conocemos bien, ¿verdad? Sobre todo los que estudian está ahí, recuerdan lo que dice: Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiere usted que alguien se pierda? ¿Quiere usted que alguien se pierda? ¿Seguros? ¿Qué vas a hacer mañana? El celo de tu casa me consume. Mientras los pecadores sin Cristo existan ahí, Dios te puso boca para que le hables. Y si tú no quieres que nadie se pierda, ¿qué vamos a hacer? Hablar. ¿Cuándo? A partir de hoy mismo y mañana. Que sea esto una costumbre, que sea esto un hábito. Y como hermanos vamos a unirnos más. Y cuando vemos que el pecado quiere meterse a nuestro cuerpo, que es la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a denunciar, porque el celo de Jehová nos consume. Pongámonos en pie, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos ayude. Que estas modas que están corriendo por el mundo, a veces de mucha euforia simplemente, pero no una vida profunda de compromiso con Dios. Queremos vivir una vida de compromiso con el Señor. Queremos vivir una vida de celo con el Señor. Queremos que el Espíritu Santo nos constriña, nos contriste profundamente, para que nos constriña más bien, para que seamos movidos y que el amor de Dios siga fluyendo. Recuerde lo que la palabra dice, que en el cielo todo va a terminar, las profecías y todo esto, y lo único que va a permanecer es el amor. Pues es el amor tuyo el que hace la diferencia para con tu hermano, para con tu hermana, para con la obra del Señor y para con el mundo que no le conoce. Dios te tiene a ti y a mí aquí, para que ese amor que ha sido derramado en tu corazón fluya. Padre, ayúdanos, Señor, a tener celo. Si ese celo se ha apagado, Señor, perdónanos y levántalo. Señor, no queremos seguir siendo individualistas, sí queremos meternos
cuando hay pecado, Señor, si queremos levantar la voz, si queremos denunciar, si queremos ayudar, si queremos orar, si queremos estimular, si queremos ayudar al hermano, a la hermana, si queremos, Señor, porque su pecado es mi pecado, su dolor es mi dolor, su sufrimiento es mi sufrimiento, pero su gozo también es mi gozo, su bendición es mi bendición, porque somos un cuerpo. Cada miembro de mi cuerpo yo lo necesito. Y cuando un miembro está en sufrimiento, todo mi cuerpo está en sufrimiento. Pues mi hermana, usted, hermano y hermana, yo lo bendigo en el nombre de Jesús, porque usted es parte mía. En el nombre de Cristo, Señor, queremos hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Queremos, Señor, como el canto que cantábamos, yo creo en ti, yo creo en ti. Jesús sintió tanto celo que aún azotó a los líderes, porque el celo del Señor le consumía. Y hoy yo siento que el celo del Señor me consume al ver tanto pecado, aún entre nosotros los líderes. Yo te pido perdón, Señor, por tu iglesia, en la cual todos estamos, porque todos hemos pecado, Señor, y tu sangre nos ha lavado, Señor, pero tenemos una vida de santidad que debemos vivir cada día. Yo no quiero predicar, oh Dios, con mi ejemplo, una motivación al pecado de nadie. Guárdanos. Bendice esta iglesia, que esta palabra quede en sus mentes y en sus corazones, y llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y que a partir de hoy podamos hacer una realidad esto que dijimos. Tú no quieres que nadie se pierda, nosotros tampoco. Tú no quieres que seamos actores pasivos, sino actores activos en tu obra. Para eso nos has llamado y nos tienes acá. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, que podamos saludarnos, porque somos un cuerpo. No se vaya sin saludar a su hermano, no salga corriendo, salúdeles a todos, porque somos el cuerpo, somos parte los unos de los otros. Que el Señor los bendiga. Amén.